Shemaiteimi Arapoteí, Mocoy Papo Yasupape, bendecido viernes 25 de octubre. En 1984 se inaugura la hidroeléctrica binacional Itaipú, iniciándose el suministro simultáneo de energía eléctrica al Paraguay y al Brasil, propietarios del colosal emprendimiento. 25 de octubre, Día Mundial del Karate, arte marcial de raíces chinas, sin embargo se popularizó y extendió por todo Japón. La palabra karate significa el camino de la mano vacía. 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera, una de las formas más antiguas de entretenimiento y con más de 400 años de historia. Fascinante género teatral y musical. Coincide con el natalicio de Georges Bizet y Johann Strauss II, compositores afamados de ópera y opereta. Surgió a finales del siglo XVI para musicalizar textos dramáticos basándose en el teatro griego antiguo. 25 de octubre, Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Una de cada 25.000 personas nace con una alteración genética como el enanismo llamada acondroplasia. Del griego a, que significa sin, condro, que significa formación, y plasia de cartílagos, es decir, sin formación de cartílagos, acondroplasia. 25 de octubre, Día Mundial del Artista. Se conmemora hoy el nacimiento del gran Pablo Picasso. Nació en 1881 y falleció en 1973. 25 de octubre, Día Internacional de la Piel de Mariposa. Es una enfermedad rara, genética, incurable, caracterizada por la fragilidad de la piel y de las mucosas. Ante el más mínimo roce, causa ampollas, heridas, desprendimiento de piel. Es conocida también como la epidermolisis bullosa, EB. 25 de octubre es Día Mundial del Zapatero. Esto conmemora a los santos Crispín y Crispiniano. Eran hermanos de una familia noble de Roma que fueron a evangelizar las Galias. Y la situación era la siguiente: de día recorrían evangelizando y por las noches ejercían de zapateros. Esto para ganarse el sustento, para ganarse el pan diario. Crispín y Crispiniano fueron decapitados un 25 de octubre del año 285. También es el Día Mundial de la Pasta. Sí, porque en 1995, un día como hoy, tuvo lugar el primer Congreso Mundial de Pasta en Roma, elegida sede de este evento por ser el mayor productor de pasta en el mundo. Y este día en Colombia es del instrumentador quirúrgico, en República Dominicana del cooperativismo, en El Salvador del trabajador de turismo. La festividad, bueno, aparte de Crispín y Crispiniano, también de Bernardo y Mauro. La frase de hoy es de Séneca. Él dijo: la vida es una obra teatral que no importa cuánto dure, sino lo bien de haber sido representada. Efemérides 25 de octubre Peguá, agua Pujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.